Como habíamos prometido, vamos a hablar de don Antonio Berrío, que era un soldado español que llegó a las Indias allá por cuando tenía él 60 años. Sí. Era 1580. Singular. Poco cuesta calcular que había nacido en 1520. Había luchado para España contra los piratas berberiscos, también en Alemania, en los Países Bajos. Bien, esas luchas que tenían los españoles. Había luchado bajo las órdenes del duque de Alba y eso. Berrío se casó, ya bastante mayor, a los 54 años. Su mujer era sobrina del famoso conquistador Jiménez de Quesada, que había capturado el tesoro de los Chibchas y que había fundado el reino español de Nueva Granada. Muy bien. Quesada era rico, pero tenía la siguiente ambición. Quería ser el tercer marqués del Nuevo Mundo, después de Hernán Cortés y de Pizarro. Para eso Quesada buscó el dorado, porque ese era el trato que había hecho con el rey de España. El rey le daría esa jerarquía de marqués si encontraba aquella ciudad, aquella famosa ciudad donde todos los objetos eran de oro, donde había un rey que todos los años se hacía milanesa con un polvo de oro y luego se tiraba a una laguna con el solo objeto de compadrear o de demostrar, especialmente a los que oían ese relato, que allí había mucho oro. ¿Y qué piensa uno cuando le cuentan que el rey de un lugar se hace milanesa con polvo de oro y se tira a una laguna? Uno piensa, allí debe haber mucho oro. Sí. O bien el oro no tiene ningún valor, que también sería una manera, no era la forma en lo que pensaban los Pero españoles. allí no tenía ningún valor. Qué bueno es estar en un lugar donde el oro no tenga ningún valor y traérselo a un lugar donde sí lo tenga. A cambio de es el colores. principio central del comercio. Muy bien. Se fue entonces a buscar el dorado. La expedición duró 3 años. De 2.000 personas que la integraban, sobrevivieron 25. Un escaso pormilaje. Quesada murió poco después, desfigurado por la lepra y sin haber encontrado nada. Ahora bien, las tierras de Quesada pasaron a su sobrina, y a través de ella al tipo que se casó con ella, que era justamente este Antonio de Berrío. En cuantito Berrío se enteró de semejante herencia, piantó de las guerras de Europa y viajó a las Indias para hacerse cargo de las tierras que tenía esta muchacha. Cuando llegó a Nueva Granada, descubrió que había una cláusula en el testamento de Berrío que le exigía en el testamento de Quesada, que le exigía que continuara con la búsqueda del dorado. Y Berrío hizo 3 viajes. El primero duró 17 meses y no encontró nada. El segundo duró 28 meses y tampoco encontró nada. Inició entonces su tercera exploración 10 años después. Ya entonces tenía 70 años, como nada cuesta calcular. El plan de aquel viaje consistía en bajar por el Orinoco y en determinado momento debían abandonar el cauce central y desviarse, ya que según algunas notas que habían encontrado, por ahí andaba la ciudad dorada. Era una expedición pequeña, con menos de 120 hombres. La mitad de ellos fueron por el río, en 20 canoas, a las órdenes de Berrío, es decir, los hombres estaban a las órdenes de Berrío. Y la otra mitad, con 200 caballos, por la orilla, a las órdenes de un viejo soldado que ya había estado sirviendo a Quesada. Viajaron durante 1 año, y empezaron los problemas. Primero apareció una peste que mató a 30 españoles. Muchos desertaron, muchos que no se habían muerto, ¿no? Y para evitar las deserciones, Berrío ordenó que sacrificaran a todos los caballos y luego fueron comidos, porque no era cuestión tampoco de desperdiciar. El tipo había leído mal la historia de Cortés, ¿no? Sí, claro. En vez de quemar las naves, quemó los caballos. Más tarde fueron comidos, incluso algunos soldados que tuvieron la mala suerte de encontrarse con tribus de caribes, cuyo plato preferido, como usted bien sabe, era el hombre al asador. La expedición continuó, maltrecha y sin destino,
Finalmente lo único que querían era seguir el Orinoco hasta llegar al mar. Con eso nos damos por satisfechos. Berrío pudo llegar, cruzó la isla Trinidad, aquella que hay en la desembocadura, y luego a Margarita, que es la otra, y allí se refugió con sus hombres para lamentarse con tranquilidad de su fracaso. Pero en poco tiempo empezó a surgir de nuevo el fervor por El Dorado. Había gente que contaba que había aparecido un tipo llamado Albújar, que había pasado 16 años en la selva, y el tipo decía que era el único sobreviviente de una expedición al Dorado, casi olvidada. Por toda la isla circulaban distintas versiones de esa aventura. Se decía que Albújar había estado a cargo de las municiones de esa misión, que las municiones habían explotado, que Albújar había sido condenado a muerte de una forma especial, lo habían dejado a la deriva por el Orinoco en una canoa, que los indios lo habían rescatado y lo habían cuidado. Parece que lo llevaron con los ojos vendados de un poblado a otro, y un día llegó a un sitio en el que le quitaron las vendas y allí Albújar vio la gran Manoa, la ciudad del hombre dorado, allí donde una vez por año, justamente como hemos dicho, hacían milanesa a un príncipe con polvo de oro. Los cuentos decían también que Albújar había aprendido la lengua de los indios, que se había casado con una india y que un día el cacique le preguntó, así porque sí, si prefería quedarse o regresar a la civilización. Y Albújar dijo que quería volver. Entonces le regalaron objetos de oro como despedida, pero en el camino se los afanaron. Cuando llegó a Margarita contó todas esas cosas, no ofreció ninguna prueba, pero todos le creyeron. Yo sacaría el pero. No ofreció ninguna prueba y en consecuencia todos le creyeron. Incluso Berrío. Y tanto le creyó que preparó otra expedición. Era insistidor como el burro. Burrillo. Consiguió la ayuda económica de un tal Domingo de Vera, que creía, conforme a su apellido, en la veracidad de la historia y en las virtudes exploratorias de Berrío. Así los dos cruzaron de Margarita a Trinidad y empezaron en Trinidad los preparativos. Pero ¿quién cae justo en ese momento? Sir Walter Raleigh, con todo el apoyo de la reina Isabel, un apoyo que no era más que una retribución. Sí, que era la querida. Había sido un poco novia la reina Isabel de Walter Raleigh. El tipo había hecho una inversión interesante que era una capa que se acababa de comprar, vio que la mina venía caminando por ahí, la tiró en un charco, ¿sabe? Le había salido un Perú, incluso alguna otra colonia porque no la conocían los ingleses, y la mina le pasó por encima la capa y después él le pasó por encima a la reina, ¿no? Y así. Ese fue un gesto que luego tomaron todos los caballeros de todo el mundo y que hasta hace muy poco era clásico en las historietas. Sí, señor. Había un charco y el tipo se sacaba el gabán y lo ponía. No, otra cosa es el pasodoble ese que dice pisa morena, pisa con garbo, que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que hayan pisado tan lindos pies. Qué lindo. Es decir, el tipo había tirado su capote sobre el charco. La ausencia de charcos vino a menoscabar la actitud de los caballeros. Como quiera que sea, llegó ese tipo, Raleigh, con el apoyo de la reina Isabel para descubrir el Dorado. Una de las cosas que descubrió Raleigh fue el territorio después llamado Virginia, en homenaje justamente a la reina Isabel. Claro. Y de ahí el tabaco Virginia, al cual Raleigh era muy aficionado, y de ahí también la marca de ese tabaco de pipa que se llama Raleigh. Sin duda. Ahora, lo peor del caso es que Isabel detestaba el tabaco y no lo dejaba fumar en su presencia. Bueno, pero estos son detalles. Llegó Raleigh, hace mucho que llegó, pero no avanzamos. Se quedó fumando el tipo. Y hubo un enfrentamiento entre españoles e ingleses y ganaron los ingleses. ¿Lo ves? Berrío terminó preso de Raleigh, que lo trató con toda consideración. Escribió incluso Raleigh acerca del español lo siguiente. Tengo aquí justamente. Este Berrío es un caballero de buen linaje, muy valiente, de gran confianza y gran corazón. Lo he tratado según su situación, en todo cuanto he podido. La verdad es que se trataban con toda cortesía
Raleigh encontró su destino tras las confesiones de Berrío. No solo le contó la historia del tipo Albújar, sino le contó los viajes que él mismo había hecho, le dijo por qué rutas no había que ir, y el otro se tentó y continuó la búsqueda. Tampoco encontró nada. Lo único que consiguió fue el desprecio de su reina, que terminó por mandarlo preso a la Torre de Londres. Mire qué ingrata. De todos modos, cada vez que se enojaba, Isabel mandaba a alguno preso a la Torre de Londres, y si no tenías tanta suerte, por ahí no te cortaban la cabeza. Exactamente. Berrío obtuvo su libertad tras la paga de un rescate por parte de la gobernación de Margarita, e incluso le devolvieron a los ingleses un soldado inglés que tenían preso por ahí. Antonio de Berrío se refugió en una islita del delta del Orinoco y allí esperó, ya con 80 años, a que le llegara ayuda de España para emprender una nueva búsqueda. Y llegaron fuerzas de la corona española, casi 800 hombres, pero demasiado tarde. Berrío estaba loco y moribundo, que es una mala combinación para emprender la búsqueda del Dorado. También estaba débil y desnutrido, y se tapaba las patas con cartas de navegación y mapas, los mismos que no lo habían llevado a ningún lado. Murió en el año 1598 y el Dorado, entonces no tenía 80 años, tenía 78. Sí. Jamás fue encontrado. ¿Por qué no lo encontraron? Bueno, a lo mejor porque no había tal cosa. Y no porque estaba bien escondido, como creen algunos. Lo encontraron porque no lo buscaron bien o estaba tan bien escondido que no lo encontraron. Otra respuesta es, no había tal cosa, ¿cómo lo van a encontrar? Yo, por ejemplo, no encuentro anillos de diamantes en mi casa porque no tengo ninguno, ¿no? Porque